Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre el sermón y para hoy tenemos el tema sobre qué predicar. Bien, este es uno de los problemas más grandes que enfrenta todo predicador, elegir el tema a predicar o elegir el pasaje a predicar. Resulta que muchas veces tenemos un problema con las mismas escrituras. Hay un pasaje que se cita generalmente. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Procurad en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas 21, 13 a 15. Resulta que muchos predicadores citan este pasaje para argumentar que un predicador no debe pensar de antemano qué va a predicar, qué argumentos va a utilizar o qué pasajes de la escritura va a explicar, sino que simplemente debe pararse en el púlpito y hablar. Y que Jesucristo, en este caso, le va a dar una sabiduría y una inteligencia o unas palabras que nadie va a poder resistir ni contradecir. Pero esta es una mala interpretación del pasaje. Si uno analiza muy bien Lucas capítulo 21, está dentro del contexto de la persecución. Entonces, si a uno, por ejemplo, por causa de su fe, lo atrapan, lo encierran y lo van a enjuiciar, uno no debe pensar de antemano cómo me voy a defender, sino que Cristo estará conmigo en mi defensa y más bien antes que defenderme yo terminaré predicando la palabra de Dios. Lo que sucedía con el apóstol Pablo, que cuando él presentaba su defensa, es decir, que él era inocente de los cargos que se le habían imputado, terminaba predicando a Félix, a Festo, a Agripa, ¿no? De hecho, se le dice, Pablo, por poco me persuades, ¿no? A que me haga cristiano. Por poco o por mucho, respondió él. Entonces, está hablando de ese contexto, precisamente, de cuando uno es requerido por las autoridades en cuanto a su fe. No está hablando del contexto de la iglesia, y realmente no prepararse de antemano con la predicación o lo que uno va a predicar es una falta de respeto. Primero, a Dios, a la palabra de Dios, ¿no? Y segundo, a la iglesia, que se ha congregado para escuchar un buen mensaje y ellos merecen recibir lo mejor de nuestra parte. ¿Pero qué? ¿El Espíritu Santo no va a ayudar entonces a un predicador? Sí, claro que sí lo ayuda. Lo ayuda en el momento de hacer la presentación, pero también lo ayuda en el momento de meditar, estudiar, analizar, interpretar y preparar muy bien su mensaje. Muy bien. Una vez que hemos determinado de que un predicador en efecto tiene que prepararse, contestamos a la pregunta sobre qué predico entonces. Y esto me trae a colación el trabajo que tiene una madre de familia sobre qué cosa voy a cocinar, qué puedo cocinar para mi familia. Pues bien, aquí coloco tres aspectos que una madre tiene que tomar en cuenta para lo que va a cocinar. Número uno serían los gustos de los niños. Es decir, voy a preparar una comida para mis hijos, pero debo preparar algo que a ellos les guste. Sin embargo, sabemos que a los niños les va a gustar todo lo que no es bueno para la salud, les van a encantar la Coca-Cola, le va a encantar las sabritas, los fritos, el helado, por ejemplo, pero eso no sería nutritivo para ellos. Así es de que una madre no solo debe pensar qué es lo que los niños quieren, como un predicador tampoco debe pensar qué es lo que la iglesia quiere escuchar, porque si se basa en eso, si predica en base a los gustos de las personas, terminará siendo completamente irrelevante para el crecimiento espiritual de la iglesia. Y esto pasa muchas veces con estos predicadores muy famosos o teleevangelistas, que sus predicaciones tienen que ver mucho con prosperidad, con amor, con paz, con derechos humanos, qué sé yo, cosas que a las personas les encanta oír, pero no necesariamente las cosas que ellos necesitan escuchar. Entonces, una madre no solo debe pensar en qué le gusta a los niños, sino debe pensar también
en qué va a ser nutritivo para ellos. Que ellos tengan los carbohidratos necesarios, no refinados, que ellos tengan las proteínas necesarias, los minerales y las vitaminas. Entonces debe pensar en una buena dieta para sus hijos y claro, debe tomar en consideración ambas cosas, que sea una comida nutritiva y que al mismo tiempo sea deliciosa para ellos. Pero primero nutritiva, luego deliciosa. Otra cosa que ella tiene que tomar en consideración, aparte de que sea nutritiva y deliciosa, es cuáles son sus recursos económicos, qué cosa tiene en la alacena. Es decir, puedo pensar en lo más nutritivo posible y puedo pensar en lo más delicioso posible, pero resulta que la quincena o la mensualidad no me alcanza para comprar salmón, para comprar nueces, por ejemplo, y entonces tengo que conformarme con lo que mi bolsa me da, lo que yo tengo en la alacena, que probablemente sea la situación de la mayoría de nosotros en nuestra casa. No comemos como debiéramos y no comemos como quisiéramos porque la economía no nos alcanza. Así es de que una madre tiene que hacer milagros con aquello que tiene, tratando de conseguir lo más nutritivo y lo más delicioso a la vez. Pues un predicador es algo semejante o tiene una relación con esta ilustración. Resulta que cuando estoy yo predicando, primero tengo que considerar qué tengo en la alacena, es decir, qué es lo que yo tengo conservado para ellos. Y esto implica el estudio. Si, por ejemplo, yo soy una persona que no escudriño las escrituras, que no tengo una lectura diaria de la Biblia, pero no ese tipo de lecturas de leamos la Biblia en un mes y leemos capítulos a la ligera, sino ese tipo de lectura de analizar la escritura para interpretarla bien, para considerar cada detalle que hay en ella. Si yo no tengo esa vida devocional, mi alacena está vacía. Es decir, mi lectura diaria es ese llenar la alacena para tener cosas importantes que comunicar. No solamente la escritura, también temas relacionados con la escritura, es decir, un poquito de sociología, otro poquito de psicología, otro poquito de economía. Un predicador debe ser una persona muy, muy educada. Uno, porque para interpretar la Biblia yo necesito cultura general y entre más cultura general, entre más conocimiento tenga yo de las diferentes ciencias, mejor voy a interpretar la Biblia. Y dos, porque entre más cultura tenga yo, mejor la voy a aplicar también. Por eso es que un predicador debe ser alguien muy educado, estudiar en una universidad, estudiar en una escuela secundaria, el máximo que pueda alcanzar. ¿Sí? No requerimos un doctorado, pero requerimos el máximo que se pueda alcanzar, ser una persona que constantemente se está actualizando. Es mejor si un predicador ha estudiado en una escuela de predicación, en un instituto bíblico o en una universidad bíblica. En las universidades bíblicas se enseñan cosas que uno no adquiere por sí mismo. Hay una educación informal en que una persona autodidacta puede alcanzar muy buenos niveles, pero una persona que ha tenido una educación formal siempre va a tener una ventaja. Uno de los problemas que quiero mencionar acá es que puede que el predicador se vuelva un científico, se vuelva un psicólogo, un sociólogo y descuide su estudio de la escritura. El centro de la alimentación o el centro del guardar el alimento para la iglesia, es decir, la alacena, siempre tiene que ser la Biblia. Podemos estudiar psicología un rato, sociología otro rato, podemos entrar a una escuela para poder aprender mejor, pero jamás debemos descuidar nuestro estudio y análisis de la escritura. Y con eso digo toda la escritura. Estudiar no solamente aquello que nosotros vamos a presentar a la iglesia, sino estudiar para nosotros mismos, para que esa alacena esté completamente llena y a partir de allí podamos sacar los temas más nutritivos posibles. La segunda situación que tenemos que considerar es qué es lo que la iglesia necesita. Y para eso, un predicador debe ser una persona observadora, muy, muy educada, actualizada y observadora. Cuando hacemos nuestras visitas pastorales, es decir, cuando visitamos a los hermanos en sus casas, debemos acercarnos a ellos no tanto para brindarles estudios bíblicos, sino para conversar.
para observar la situación en la que viven, el lugar donde viven, la conversación de ellos para ver en torno a qué gira, cuáles son los problemas que nuestra iglesia tiene. Deberíamos de conocer los nombres de cada uno de los miembros de nuestra congregación, y no solo los nombres, sino las direcciones, saber dónde viven, saber cuáles son sus condiciones, no solo las direcciones, saber qué problemas tienen, qué inquietudes, cuáles son los problemas que los aquejan, de desempleo, de tristeza, problemas familiares. Debemos escanear a nuestra congregación para, a la hora de elegir temas de nuestra alacena, elegir aquellos temas que sean verdaderamente importantes para ellos. No los que ellos quieren, sino los que ellos necesitan. Aparte de pensar en lo que ellos necesitan, también tenemos que pensar en lo que ellos quieren o puede ser atractivo. Si el sermón se basa solo en lo que ellos necesitan, será poco atractivo. No estará hablando a su realidad. Así de que tenemos que pensar en qué es lo que ellos quieren. Y eso es estar atento al mundo. Es decir, ver cómo gira el mundo. Cuáles son las noticias? ¿Qué ha sucedido últimamente? Una guerra en Ucrania podría darnos luz a un buen tema porque toda la mente de la iglesia estará en esa noticia. Un terremoto cerca de Gaza, una gran crisis económica, los problemas políticos, incluso la victoria de la selección de fútbol, los Juegos Panamericanos, la Semana Santa, la época de Navidad, etcétera. Cualquier situación en donde la mente de ellos está va a ser importante para que yo lo relacione, no tanto para predicar de ese tema, porque en ese caso es como que les estuviese dando nada más dulces a la iglesia, algo que a ellos les gusta escuchar y que es actual, pero que no va a ser nutritivo para ellos. Esto solamente me servirá para ser relevante para ellos, pero luego debo nutrirlo verdaderamente para que sea importante, para que realmente los haga crecer espiritualmente y luego tomar de mi alacena aquel contenido que ya tengo dentro de mi mente, dentro de mi estudio previo y no estar preparando el estudio completamente. Y luego, entonces, a partir de estas tres aspectos o tres dimensiones, yo genere un buen estudio para la iglesia que provenga de mi potencial académico, que sea verdaderamente importante para ellos, nutritivo, que realmente los haga crecer espiritualmente y que al mismo tiempo sea interesante para ellos, que puedan poner atención de principio a final, porque no estoy hablando temas que no están dentro de su mundo. Sucede muchas veces que en la predicación tradicional nosotros solemos ser relevantes, dar buenos temas, pero poco atractivos. En la predicación contemporánea he visto yo en los grandes televangelistas que dan temas muy atractivos, pero no de gran profundidad espiritual. No hacen crecer a las iglesias. Digo crecer espiritualmente, sí, en número. Simplemente los entretiene. Y nosotros debemos tener una combinación de ambos aspectos. Ser muy intelectual y muy emocional, y al mismo tiempo, todo esto se nos facilitará si tenemos muchos recursos a partir de los cuales hablar. Muy bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.